Doctor, buenas tardes. Ya estoy compartiendo la diapositiva. Hola, buenas tardes. Sí, acabo de visualizar. Muy buenas tardes con todos los presentes. Bien, señorita delegada, confírmame, ¿cuántos alumnos son en total? Somos 27 alumnos en total, doctor. 27. Sí. Ya. Participantes indica 26, lo que indica que faltan 2, porque debo estar incluido yo ahí como participante. Sí, doctor, debe ser. Faltarían 2 alumnos. Bien, de todas maneras ya está la gran mayoría. Les voy comentando que el día viernes 14 de mayo, este viernes, vamos a tomar un examen de avance. Realmente no debería decirles si iba a haber o no iba a haber examen, iba a ser relámpago. Pero ya se les está comunicando con anticipación, es un examen de avance, vamos a ver cómo están los 4 temas que hemos visto hasta hoy con cartílago. Se van a preguntar el día viernes 14 a las 12:45. El sistema es que como todos están en el grupo WhatsApp de la delegada, todos los 27 alumnos, ¿es así, delegada? Sí, doctor. Correcto, entonces como todos están en el grupo de WhatsApp que ha creado la señorita delegada, yo el día 14 de mayo voy a mandar el examen al WhatsApp para que inmediatamente lo comparta a todos ustedes en su grupo de WhatsApp. Una vez que la delegada me comunica que ya ha sido compartido el examen, entonces comenzaremos a controlar el tiempo. Los tipos de examen de avances son más o menos exámenes que son entre 20 y 40 minutos aproximadamente, dependiendo del número de preguntas, que puede ser también entre 20 y 40, lo que nos indica que es 1 minuto por pregunta. Hay preguntas que se van a responder fácilmente, tal vez hasta en 10, 15, 20 segundos, y van a tener tiempo para algunas que tal vez son un poquito más grandes o tienen que analizar. El tipo de respuestas van a ser respuestas cortas, respuestas de opción múltiple para que puedan marcar. Ya, entonces, no va a ser para que escriban textos y textos, solamente si es de texto corto, 1 o 2 palabras rápidas. Y la mayoría van a ser para marcar, tal vez vamos a colocar para relacionar o marcar verdadero y falso. Entonces, es el tipo de examen que se va a realizar. Se va a presentar también algunas imágenes para que puedan ustedes mencionar qué es lo que se presenta, dependiendo de lo que se vaya a indicar. ¿Ya han hecho la parte práctica hasta qué capítulo? Hasta tejido conjuntivo. ¿Hasta qué capítulo están? Hasta tejido conjuntivo, doctor. Tejido conjuntivo, ¿están al día entonces? Sí. Con la teoría. Sí, doctor. Ya, entonces, esta semana me imagino que va a ser el doctor cartílago. Ya, entonces, se les va a presentar algunas imágenes también de la parte práctica. Voy a solicitar al doctor para que me facilite algunas imágenes que les ha presentado. Y de esta forma se va a evaluar. Un examen culmina, digamos, 20 preguntas, 20 minutos, se va a cerrar automáticamente. Va a tener opción. Ya no va a poder en tiempo estimado. Necesario, si es 15, 20, 30 o 40 minutos, revisan bien las preguntas antes de enviar y enviar cuestionario. Una vez que envíen el cuestionario, inmediatamente va a pasar al sistema y acabado el tiempo se va a cerrar de no haber participado, de no haber dado examen. Está comunicando con anticipación. Ya, este es el tipo de examen que se va a comenzar a dar
para que ya puedan saber cómo es que va a ser su examen parcial de mitad de curso, que lo estaremos dando más o menos en la primera semana aproximadamente, o a la quincena de junio aproximadamente. Su primer examen parcial de curso, tanto teórico como práctico, para finalmente ya la semana de agosto dar pues su teórico y parcial final. Bien, entonces, ya habiéndoles explicado cómo va a ser el examen del día viernes, paso a lo que es ya tejidos conectivos especializados, el tema de hoy. Entre estos tejidos especializados hay muchos. Dentro de estos vamos a ver hoy día lo que es el tejido cartilaginoso. Siguiente. Aquí ven algunas funciones de este tejido cartilaginoso, pero primero conocemos como tejido cartilaginoso a todo aquel tejido que se le conoce genéricamente con el nombre de cartílago. Este posee pues una consistencia flexible, una consistencia rígida y que ofrece cierta resistencia a la presión. Es por eso que este puede recuperar su forma una vez que cede la presión que ha sido ejercida sobre esta. A esta propiedad se le conoce con el nombre de resiliencia. Entonces, la propiedad que tiene este tejido cartilaginoso de consistencia rígida y flexible a la vez, de poder recuperar su forma una vez que cesa la presión o la resistencia a la que ha sido sometida, se conoce como resiliencia. ¿Y a qué se debe esta característica o propiedad que tiene este tejido cartilaginoso? Se debe pues a la presencia de sus componentes tanto amorfos y fibrilares que tiene la matriz cartilaginosa. Entonces, eso es la característica importante de este tejido llamado cartílago. Dentro de las funciones, ya pueden ustedes visualizar ahí en la diapositiva, las funciones son múltiples. Una de ellas sirve de soporte y sostén a otros tejidos. Permite la permanencia de la luz, es decir, en las cavidades, principalmente de los conductos o de los órganos, para que estos conductos u órganos, por ejemplo, las fosas nasales, la laringe, la tráquea y los bronquios no permanezcan cerrados. Entonces, permite la permanencia de esa presencia, de esa luz en esas cavidades. ¿Qué pasaría si no existiría este cartílago? Pues los bronquios se cerrarían, estarían sin ninguna presencia de luz y por lo tanto habría dificultad para respirar. No es lo que sucede en los casos de los broncoespasmos. Se comienza a cerrar los bronquios y ahí existe una secreción aumentada, lo que condiciona pues la dificultad respiratoria. Entonces este cartílago nos permite pues esa permanencia de esta cavidad o luz presente en estos órganos huecos o estructuras huecas como las fosas nasales también. El cartílago que tenemos al lado de las fosas nasales, en las alas de la nariz, nos permite pues una buena inspiración y no se encuentran cerradas, ¿no? También reviste ciertas superficies óseas, principalmente aquellas que están en contacto, como por ejemplo las articulaciones o las zonas articulares. Constituye el soporte esquelético en el embrión y en el feto. Es decir, es como el cartílago es el esqueleto de un embrión, ¿no? Entonces todo el embrión está formado por cartílago. Interviene también como un molde para que a partir de él se pueda originar el tejido óseo. Entonces saben que el tejido cartilaginoso da origen al tejido óseo, ¿no? Entonces esto ya queda como un molde, como una plantilla para que pueda formarse un nuevo tejido óseo. En el adulto, este tiene una distribución restringida en ciertas zonas, no estamos hechos de cartílago. Imagínense si nuestras articulaciones estarían hechas de puro cartílago, seríamos flexibles, elásticos, ¿no? No podríamos mantener la bipedestación. En cambio, en el embrión sí constituye totalmente su sistema esquelético. El cartílago es el sistema esquelético del embrión.
Otra característica o función importante de este tejido, característica sería que carece de irrigación e inervación. Entonces, el cartílago carece de irrigación e inervación. Pero ¿quién suple esta ausencia? El pericondrio. El pericondrio viene a ser una capa de tejido conectivo que envuelve o que rodea al cartílago. Entonces, esta membrana, que es conjuntiva, una membrana conjuntiva también se la puede llamar, está totalmente vascularizada e inervada. Es de aquí que tiene los nutrientes y oxigenación necesaria el tejido llamado cartílago. Entonces, son características importantes que hay que tener en consideración. ¿Qué otro tejido carecía de irrigación e inervación? Dharma Bravo. Sí, doctor, el tejido epitelial. Efectivamente. ¿Y de dónde obtenía sus nutrientes? De la membrana basal del tejido conectivo. ¿De dónde? Nuevamente. De la membrana basal del tejido conectivo. Del tejido conectivo, ¿no? El tejido subyacente que se encontraba pues inmediatamente después del epitelio, ya sea de revestimiento o sea glandular. Entonces, miren, comparte esta característica con el tejido epitelial. Sin embargo, el pericondrio comparte características con el tejido conectivo, pues es una parte de esta, ¿no? El pericondrio. El pericondrio viene a ser un tejido de tipo conjuntivo. Siguiente imagen, por favor. Bien, en la imagen vemos cómo es la estructura o forma del tejido cartilaginoso. Si bien ya conocemos, todos los tejidos conjuntivos tienen una cierta estructura y características, tanto en su matriz como en sus células. Si hemos dicho que el tejido cartilaginoso es un tejido o un tipo especializado de tejido conjuntivo, entonces compartirá características iguales con el tejido conjuntivo, las cuales son estar formado por grupo de células y a la vez estar formado por una matriz. En este caso sería la matriz cartilaginosa, la cual a su vez va a tener pues componente ya sea amorfo o sea fibrilar, similar al tejido conjuntivo general, pues comparte características similares a este tejido por pertenecer a él. Aquí en la imagen pueden ver que este tejido está integrado por la matriz cartilaginosa y las células. Dentro de las células ya hay unas células especializadas en el grupo del tejido cartilaginoso. Emerson Suárez, ¿está presente? Doctor, presente. Hola Emerson, ¿cuáles eran las células del tejido conjuntivo? ¿Recuerdas algunas de ellas? Hay varias células, ¿no? Te escucho, a ver. Dos. ¿Una célula, Emerson? Doctor, dos. ¿Cuáles eran las células que tenían un aspecto fusiforme, que cuando se encontraban en actividad, estas tenían prolongaciones largas y extensas, mientras que cuando pasaban a un estado de no actividad, estas se convertían en células delgadas, sin prolongaciones? ¿Cómo se conoce este tipo celular? Fibroblasto, fibrocito. Los fibroblastos. Cuando se encuentran en gran actividad, estos presentan muchas prolongaciones, principalmente durante la reparación de heridas, en el proceso de cicatrización. Pero cuando ya no se encuentran en actividad, pierden estas prolongaciones y se vuelven un tanto más alargadas, en forma de un huso, conociéndose a este tipo
celular como fibrocito. Entonces, miren, son casi características que comparten con este tejido cartilaginoso. En el caso del tejido cartilaginoso tenemos a las células llamadas células condrógenas, células llamadas condroblastos y los condrocitos. Entonces son sus tipos celulares especializados en el tejido cartilaginoso. Y su matriz es igual que el tejido conjuntivo en general, que está formado por una sustancia amorfa y una sustancia fibrilar. La sustancia amorfa, principalmente ácido hialurónico, con proteoglicanos, entre estos el condroitin 4-sulfato y el condroitin 6-sulfato. También contiene el heparan-sulfato. Dentro de las fibras contiene, igual que el tejido conjuntivo, las colágenas, las elásticas y las reticulares. Entonces, pueden apreciar características comunes de este tejido cartilaginoso que comparte con el tejido conjuntivo en general. Siguiente imagen. Vamos ahora un poco a su origen embriológico. ¿Ya están llevando el curso de embriología o aún no? Sí, doctor, ya estamos llevando. Muy bien, entonces el origen, tenemos 3 capas, sabemos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, pero el tejido cartilaginoso deriva de la capa llamada mesodermo. Dentro de esta existen unas células llamadas mesodermales, las cuales se diferencian en células mesenquimatosas, y estas dan origen a las células osteocondrógenas. ¿Por qué se llama así células osteocondrógenas? Porque puede esta célula diferenciarse en un osteoblasto o en un condroblasto. Por eso se le conoce como célula osteocondrógena. De aquí deriva tanto el tejido cartilaginoso como el tejido óseo. Pero ¿de qué depende si se va a formar este tejido óseo o tejido cartilaginoso? Depende de la vascularización y de la cantidad de oxígeno, la perfusión tisular. En el caso de menor vascularización en el tejido, por lo mismo va a existir menor cantidad de oxígeno, por lo tanto es aquí que se generan las células, o las células, digamos, osteocondrógenas, se diferencian en células condrógenas. Pero a mayor vascularización, mayor cantidad de oxígeno, las células osteocondrógenas se diferenciarán en células osteógenas. En cuanto a esta formación para células condrógenas, o llamadas también condrogénicas u osteogénicas, también llamadas, influyen muchos factores de crecimiento para que pueda existir una diferenciación tisular ya definitiva. Uno de estos factores de transcripción o factores de crecimiento tenemos el factor de transcripción SOX-9, que va a generar o diferenciar la expresión de los componentes de la matriz cartilaginosa, como la colágena tipo 2 y el agregán. A esto también se le conoce como agrecán en algunas literaturas, dependiendo de la literatura a la que estemos leyendo. Bien, a ver, me he dejado comprender esta parte de la formación de las células cartilaginosas. Vamos a repetir en la porción de cómo se generan las células condrógenas. Entonces hemos dicho, a modo de resumen, las células mesodermales de la capa llamada mesodermo se diferencian en células mesenquimatosas. Estas generan las células o se transforman en células osteocondrógenas. Para generar las células condrógenas, estas deben estar expuestas en un ambiente con menor vascularización y menor cantidad de oxígeno, pero también están influenciadas por la presencia del factor de transcripción SOX9, que es la expresión de los componentes de la matriz cartilaginosa. Luego, ya cuando veamos la parte ósea, ya vamos a ver cómo es el proceso
en la parte de mayor vascularización y mayor cantidad de oxígeno. Esto va a lo mismo que cuando existe una fractura de hueso. Sabemos que en las fracturas de hueso se va a formar un callo, pero el callo no es un callo óseo. El callo primero es un callo de tipo cartilaginoso y posteriormente ya se diferencia a un callo óseo. ¿Por qué? Porque en la fractura, al existir una lesión en los vasos, va a haber poca perfusión tisular, por lo tanto, menor cantidad de oxígeno, menor vascularización. Y las células que llegan ahí, que son los fibroblastos, van a convertirse en células condrogénicas, formando un callo de tipo cartilaginoso. Luego con el tiempo ya comienza a formar el tejido o callo óseo. Entonces, ese es el proceso de reparación de las fracturas de un hueso. Siguiente. Bien, recién pasa la pantalla aquí. Células de tipo cartilaginoso. ¿Cuáles son las células ahora del cartílago? Ya lo vimos anteriormente en la imagen, ¿no? Tenemos las células osteocondrógenas, ¿ya? Que son las principales. Los condroblastos, ¿ya? Los condrocitos, son características. Vamos a ver en la primera imagen que está ahí, superior izquierda. Pueden apreciar en la superior izquierda, en la parte más superior de la imagen, unas células que son las que derivan del mesénquima, y estas tienen la forma fusiforme, es decir, ligeramente alargadas. Estas células osteocondrógenas ya se diferencian en células óseas o cartilaginosas dependiendo del microambiente que les rodea, como expliqué anteriormente. A mayor oxigenación, óseo. A menor oxigenación, vamos al cartílago. Entonces, aquí en la imagen superior, señala la imagen superior izquierda, esas células, las células más superiores, como pueden apreciar, son células fusiformes, ya que empiezan a transformarse en células condrogénicas, en este caso por la menor vascularización. Ahí ya se observa la secreción de la matriz cartilaginosa. Ya, entonces, estos gráficos han sido extraídos de Junqueira y Carneiro, de ese tipo de literatura. Entonces, pueden ver la característica de estas células condrogénicas, que son alargadas o fusiformes con una matriz que ya les va rodeando. Una vez que estas comienzan a sintetizar más matriz a su contorno, se convierten en lo que se conoce o se diferencian en células llamadas condroblastos en la imagen inferior izquierda. A ver, a la imagen inferior izquierda. Muy bien, ahí está señalando su compañera la imagen inferior izquierda. Ya los condroblastos han sido diferenciados característicamente dependiendo de las células osteocondrogénicas. Si hemos dicho que existía abundante irrigación o concentración de oxígeno alta, la célula se diferenciaba en osteoblasto, a lo que es el tejido óseo. Pero si en cambio la presencia de los vasos es escasa, vasos sanguíneos escasos, y la tensión de oxígeno por lo tanto va a ser pequeña, aquí este ambiente va a carecer de irrigación y por lo tanto asociado ¿a qué factor hemos mencionado, Fernando Gonzalo? Todas estas condiciones y con un factor de crecimiento asociado. El SOX6. El SOX9, ¿no? SOX9. O X9, asociado a este factor de expresión SOX-9, es que esta célula osteocondrógena se va a transformar recién en un condroblasto. Entonces aquí abajo ya vemos los condroblastos. Los condroblastos ya son células un poco, con un núcleo un poco ovalado y con mayor tejido cartilaginoso a su costado o sustancia amorfa. Se localizan principalmente en la región interna del pericondrio, sobre la superficie del cartílago. Tienen también algunas una forma fusiforme todavía, las más cercanas
a la parte del pericondrio y ya un poco ovaladas las que se van alejando. Se incrementa aquí ya la matriz, tanto amorfa como la matriz fibrilar, es decir, los componentes de las fibras, tanto colágenas como reticulares y elásticas, van incrementándose en el tejido, y la matriz amorfa con los proteoglicanos, y hemos visto también la presencia de condroitin sulfato 4, condroitin 6 sulfato y heparan sulfato junto con el hialuronano. Esta consistencia ya va a rodear al condroblasto. Mientras el condroblasto genera más sustancia, esta va a quedar encapsulada dentro de una laguna. A esto ya se le conoce con el nombre de condrocito, la imagen de la derecha. Puede señalar la delegada a la imagen de la derecha. Ahí ya podemos apreciar los condrocitos. Vemos una gran existencia de fibras en la zona interterritorial entre condrocito y condrocito. Si ustedes pueden apreciar en la parte inferior, a ver, señala delegada la parte inferior hacia la parte izquierda, los dos núcleos que están ahí pegados, esos núcleos son condrocitos jóvenes. Los condrocitos jóvenes tienen la característica de tener un núcleo elíptico. En cambio, las células que están en la parte superior, señálalas, superior de la imagen, ya son condrocitos maduros, es decir, tienen una forma poligonal o una forma esférica grande ya. Entonces es característica de los condrocitos maduros y están rodeados por una matriz. Dentro de la matriz queda encapsulada y a esto se le conoce como una laguna. Entonces cada condrocito queda atrapado en una laguna. Esta laguna es rodeada por fibras. Estas fibras generan pues un margen territorial o matriz territorial, lo que rodea a cada condrocito. En esta imagen se puede apreciar de color blanco que rodea una esfera como un halo de color blanco, puede señalar, ahí rodea todo. Todo esto se conoce con el nombre de matriz territorial. La matriz territorial es la que rodea a las lagunas en las que se encuentran los condrocitos, tanto jóvenes como maduros. Y la zona que está entre estos halos de color blanco, o sea, la parte central, señala la parte central donde están las fibras de color oscuro, todo esto ya se conoce como matriz interterritorial, entre territorio y territorio. Esta es la característica de este tejido cartilaginoso. Pueden ver incluso en los condrocitos jóvenes que están dividiéndose, están formando nuevas células. Es decir, comienzan a formar dentro de cada laguna, comienzan a formar su matriz, cada uno de ellos. Se dividen y forma su matriz. Y a esto ya se le conoce con el nombre de grupos isógenos. Cuando es uno solo condrocito y cuando ya existen 2, 3 o 4, ya se conoce con el nombre de grupos isógenos. Vamos a ver una característica en la siguiente imagen, tal vez se pueda apreciar. Ahí podemos apreciar todo lo que hemos mencionado desde un inicio. Entonces, a modo de resumen, ¿no? Hemos mencionado que los tipos de células que tiene el tejido cartilaginoso comienzan a diferenciarse dependiendo de las condiciones o del ambiente en que se encuentra el tejido. A menor oxigenación, vamos a formar tejido cartilaginoso. A mayor oxigenación o mayor tensión de oxígeno, vamos a formar tejido óseo. Entonces, en esta imagen, ustedes pueden apreciar de arriba hacia abajo, desde arriba hacia abajo, cómo existe la secuencia de transformación ya de las células cartilaginosas. Tenemos arriba en la parte superior las células condrógenas, la parte más superior señala la delegada, las células de forma fusiformes, alargadas, son las células condrógenas, que ya por la poca tensión de oxígeno, las osteocondrógenas se han diferenciado
Doctor, no se le escucha. Doctor, sigue sin escucharse. Hola, ¿se me escucha ahora? Sí, doctor, ahora sí se le escucha. Bien, esta diapositiva lo voy a repetir. ¿Hasta la anterior se ha escuchado? Sí, doctor. Ya, estaba señalando lo que eran las células de tipo condrogénicas, que eran las alargadas, ¿no? Hasta ahí todavía creo que se ha escuchado. Sí, hasta ahí se Bien. escuchó, doctor. Bien, entonces continuamos ahí donde nos quedamos. Dentro de las células condrogénicas, que ya son características del tejido cartilaginoso, estas hemos dicho que se han generado producto del microambiente que tiene el tejido. Si es baja tensión de oxígeno, cartílago. Alta tensión de oxígeno, óseo. Estas ya se diferencian, estas células fusiformes, se convierten o se diferencian en condroblastos, que ya tienen un núcleo casi ovalado, que son las que se pueden ahí ver en la imagen, que tiene una tinción azul ya, su núcleo bien azul, más arriba, más hacia arriba, más hacia arriba, más ahí, más arriba. Esas células son las células llamadas condroblastos. Las alargadas son condrogénicas, ya las de aspecto ovalada ya son los condroblastos. Y hacia abajo donde van uniéndose ya, si ustedes pueden apreciar las células cartilaginosas, esos ya son los condrocitos. Estos que está señalando son los condrocitos jóvenes, más cerca al pericondrio que está hacia arriba. Y los que están más hacia la parte central ya son los condrocitos maduros, que forman grupos. Y pueden ver ahí grupos en hileras de 3 en forma de hilera, justamente unidas en forma de hilera, o en forma coronaria, como un pequeño círculo de 4. Entonces, estos se les conoce con el nombre. A ver, señala un pequeño grupo de células de número de 4, más abajo, abajo, en forma de círculo están, con 4 núcleos. Ahí. Esto se llama, pues, la unión o división que existe de los condrocitos para poder aumentar el tejido cartilaginoso. ¿Ya? Entonces, a esto es lo que estamos conociendo como grupos isógenos, y los hay en forma coronaria como estos que acabas de señalar, o los hay en forma de hileras, unidas 2, 3 o 4 condrocitos, así como está señalando ahí la imagen su compañera. Entonces, estos grupos isógenos pueden ser esas dos formas, en forma de hileras o en forma coronaria, se le conoce cuando forman un círculo. ¿Ya? Entonces, esta es la característica o los tipos celulares que encontramos dentro del tejido cartilaginoso. Cuando estos condrocitos ya son vistos al microscopio electrónico, en ellos se puede apreciar pues el retículo endoplasmático rugoso, bien notorio. También hay la presencia de mitocondrias y del aparato de Golgi que se encuentra muy desarrollado. Eso es característico cuando lo vemos al microscopio electrónico. Incluso se ve la presencia de grumos de glucógeno. ¿Ya? Entonces es especializado este tipo de tejido cartilaginoso dentro del tejido conjuntivo. Hay que tener en consideración también que todos estos condrocitos, como pueden ver, señala un condrocito, por favor, dentro de un grupo isógeno coronario. Dentro de un grupo isógeno coronario. Más abajo, a ver, más abajo, más hacia abajo. El de 4 núcleos que ha señalado, eso es un grupo, ese que está señalando ahorita. Eso es un grupo
isógeno coronario. Coronario solamente por la forma circular que tiene, ya que están agrupados en esa forma. Entonces, estos condrocitos son las células encargadas de sintetizar y secretar la matriz cartilaginosa en el cartílago adulto, ¿ya? En el cartílago adulto. Y de aquí pues viene el proceso o el tipo de formación del cartílago que vamos a ver más por la última parte del tema, que tiene que ver con el tipo de crecimiento que tiene el cartílago. Puede ser intersticial o puede ser por aposición o aposicional. Entonces, eso vamos a ver más adelante. Siguiente imagen o siguiente diapositiva. Antes de esto, regresa por favor. Ahí. Hay que tener en cuenta lo que mencioné antes, lo que es la laguna del condrocito. Estas lagunas de los condrocitos están rodeadas por una zona bien de color violeta, si lo puede apreciar en el grupo isógeno coronario. Señálalo ahí, por favor. Toda esa zona que rodea de color violáceo intenso, debido a que se colorea mucho con la tinción, a eso se le conoce como basofilia, ¿ya? Entonces se le conoce con el nombre de matriz territorial. Eso es la matriz territorial. Y entre grupo isógeno o entre condrocito y condrocito existe una zona ya que es de menos intensidad, que se conoce con el nombre de matriz interterritorial, hacia afuera incluso. No, hacia afuera de la laguna, eso, por fuera de la laguna. Cada laguna está rodeada por una matriz territorial. Entonces, eso tengan en consideración. Un condrocito se encuentra en el interior, su núcleo, y va secretando la matriz cartilaginosa. Este puede tener un solo núcleo o 4 como en la imagen, formando el grupo isógeno, como se puede ver. ¿Por qué? Porque se está dividiendo y creciendo el cartílago. Entonces, todo esto se está dentro de una laguna y rodeado a esa laguna se encuentra la matriz territorial. Entre laguna y laguna recién encontramos la matriz interterritorial, que está pintado de un palo rosa. Eso, todo eso que señala, ¿no? Todo lo que está disperso por todo el tejido, por toda la muestra. Es característico de este tipo de tejido cartilaginoso. Siguiente. Bien, recién pasa la imagen, matriz cartilaginosa. Dentro de la matriz hemos mencionado, como todo tejido conjuntivo, tiene un grupo celular y un grupo de matriz. Entonces, esos son los dos componentes importantes de todo tejido conjuntivo. Dentro de este tejido cartilaginoso ya señalamos sus células, que son 3. Y dentro de su matriz hemos mencionado que la matriz está formada por una parte amorfa o sustancia amorfa y una sustancia fibrilar. En el caso de la matriz amorfa o sustancia amorfa, ya conocen ustedes esta estructura incluso. A ver, vamos a preguntar. A Leslie Esmeralda. Buenas tardes, doctor. Leslie Esmeralda. Sí, se me desconectó la laptop. Ya. Ya, matriz amorfa es la conformación de proteoglucanos, glucosaminoglucanos, ácido hialurónico. Ya, esta imagen, recuerdas que la mencionamos también en el tejido conjuntivo, ¿no? Que era un agrecán. Esto es un agrecán. Cuando ya se unen muchos glucosaminoglicanos múltiples con proteínas de unión, unidos al ácido hialurónico o llamado también hialuronano. Entonces ya forman moléculas de un alto peso molecular, ¿no? ¿Por qué? Porque acá se unen pues 100 o 200 moléculas de proteoglicanos y a esto se le conoce como un agregan o agrecán. Y esto constituye parte pues del tejido
de la sustancia amorfa del tejido cartilaginoso. No solamente esto, sino también los glucosaminoglicanos, como el condroitin 4 sulfato que vimos en la segunda diapositiva, el condroitin 6 sulfato y el heparan sulfato. Entonces son características de su matriz amorfa. Dentro de la matriz ya fibrilar encontramos los tres tipos de fibras importantes, la de tipo colágena, la de tipo reticular y la de tipo elástica. Estas ya se incorporan a cada matriz amorfa en cantidades dependiendo del tipo de tejido cartilaginoso. En algunas hay más presencia de fibras elásticas y en otras más presencia de fibras colágenas. Entonces, dependiendo de los tipos de cartílago, lo cual le va a conferir pues las características de consistencia y flexibilidad a cada tipo de matriz cartilaginosa, dependiendo del tejido. Siguiente. Aquí están los tipos de tejido, son los tres tipos de tejido cartilaginoso o de tipo cartílago. Tenemos el cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso, también llamado fibrocartílago o cartílago conjuntivo, también algunas literaturas lo mencionan con ese nombre. Como pueden ver, las características de cada uno de estos se encuentran dentro de este pequeño cuadro. El tejido o el cartílago hialino, principalmente formado por colágena tipo 2. Su matriz es basófila y acá los condrocitos suelen estar dispersos o dispuestos en grupos, como mencionamos en la imagen anterior, en grupos en hileras o en grupos coronarios, que son los grupos isógenos. En cambio, en el tejido elástico, la colágena también es de tipo 2, pero existe una gran abundancia de fibras elásticas que están rodeando pues a las matrices territoriales de los condrocitos o rodeando a las lagunas, digámoslo así. En el caso del fibrocartílago ya el colágeno es más fuerte, es el colágeno de tipo 1. Aquí ya su matriz es acidófila en comparación a la del cartílago hialino, que es basófila. Los condrocitos también se encuentran dispuestos en hileras. Es como que se encuentran, pero no unidos, no en hileras unidas una tras otra, como en el hialino, sino en hileras se refiere acá que se encuentran como si estuvieran en fila india. ¿Han escuchado ese término de decir en fila india? Una seguida de otra, una tras otra. Entonces, esa es la característica del fibrocartílago o también llamado cartílago fibroso. En cuanto al pericondrio, en el pericondrio, en el caso del cartílago hialino, se encuentra pericondrio en la mayor parte de los sitios. En algunas excepciones son los cartílagos articulares y las epífisis. Las epífisis también son tipo de cartílago hialino, pero aquí no están rodeados de un pericondrio, ¿no? Son libres de pericondrio. Y la zona articular, donde existe el movimiento o la articulación. En el elástico existe, sí, pericondrio, en todos los cartílagos elásticos. Y en lo que es el fibrocartílago no existe pericondrio. Entonces son características a tener en cuenta para poder diferenciarlos. Localización, ¿dónde encontramos estos cartílagos? El hialino, por ejemplo, en los extremos articulares de los huesos largos, en la nariz, en la laringe, la tráquea, los bronquios, los extremos ventrales de las costillas. El cartílago elástico lo encontramos en el pabellón auricular, en la oreja, las paredes del conducto auditivo, en la trompa auditiva, en la epiglotis, en el cartílago cuneiforme de la laringe, son donde encontramos un cartílago ampliamente elástico. Y el cartílago ya fibroso, más duro, por eso se le llama fibrocartílago, que carece de pericondrio, lo encontramos en los discos intervertebrales, los discos articulares, la sínfisis púbica, que es una estructura dura, y la inserción, pues, de algunos tendones. Esas son las características entre los tres tipos de cartílago. Vamos a ver cada uno de ellos. Siguiente. Ahí pueden ver una imagen, ¿ya? Una imagen del cartílago hialino.
Esta característica que tiene el cartílago hialino, miren, lo pueden apreciar desde su pericondrio, que es la capa que cubre o que envuelve al cartílago, hasta pues la parte central. Miren cómo en el pericondrio existe las células que dan origen a los condroblastos. Luego tenemos la matriz interterritorial señalada ahí, entre laguna y laguna. La matriz territorial, la que rodea solamente a las lagunas. Y las lagunas de los condrocitos. Miren, cada condrocito con su laguna. Los grupos isógenos son aquellos en los que se unen ya, en grupos de 2, de 4, de 6, ¿no? Pero mayormente es hasta 4. Entonces se van duplicando por mitosis, van generando la producción de nuevas células. Y abajo vemos condrocitos en sus lagunas. Pues en la parte superior solamente las lagunas sin los condrocitos, como pueden ver en la imagen arriba. Hay unas lagunas, pero no tienen los condrocitos. En cambio, en la parte inferior ya se ven los condrocitos dentro de sus lagunas, dentro de su matriz amorfa, que está rodeada por la matriz territorial. Siguiente. Aquí pueden ver la imagen o la fotografía de la tráquea, ¿no? La tinción es la hematoxilina fosfotúnstica. Este es el tipo de coloración que puede hacer que visualicemos el tejido cartilaginoso, como se puede ver. El aumento es a 200 aumentos. Aquí el cartílago hialino se puede ver en la parte inferior. ¿Puede señalar, señorita delegada? Todo eso es el cartílago. Se puede apreciar muy bien. Incluso en la parte superior pueden ver su epitelio. Arriba sube la parte más arriba, la más externa. Y toda esa zona azul que se ve ahí es el epitelio. ¿Qué nos dice Rosángela Aguirre? Presente, doctor. Es nos epitelio, es característico dice? de las Epitelio. vías. Ajá. Pseudoestratificado cilíndrico ciliado, y las que son un poco claras son las células caliciformes, característico de epitelio respiratorio. Muy bien, Rosángela. Ese es el tipo característico del epitelio. Un epitelio pseudo estratificado, o sea, falso estratificado, cilíndrico, ciliado, con presencia de células caliciformes, que si recuerdan es la única glándula de tipo unicelular. Debajo de esta ya ven la presencia de una zona de tejido conjuntivo de color ya rosado, ¿no? Eso es el tejido conectivo, todo, o también le conocen como conectivo o conjuntivo, es lo mismo, ¿no? Incluso se ve la presencia de sus acinos. Hay la presencia de acinos serosos, algunos escasos mucosos, y hacia abajo ya vemos la presencia del cartílago. Entonces, esta es la estructura que le va a dar soporte a la estructura de la tráquea. Igual o similares en los bronquios. En cuanto al cartílago hialino, hemos visto que se encuentra en muchas estructuras, siendo el cartílago más abundante que encontramos en el cuerpo. Es decir, constituye gran parte del cuerpo de la porción en que tenemos cartílago nada más. Pero en cambio, en el embrión y en los fetos jóvenes, los fetos más pequeños, sí está formado totalmente por este tipo de tejido cartilaginoso. Siguiente imagen, a ver. Acá también podemos apreciar, pero ya esto es de un feto, es una placa cartilaginosa de los bronquios, pero del feto. Miren la tinción es tricrómico de Mason. Acá ya se observa que la matriz cartilaginosa contiene muchos condrocitos, pero estos no se integran en grupos isógenos. Se encuentran separados, aislados, en comparación al tejido cartilaginoso hialino del adulto. Entonces, miren la diferencia. Los condrocitos se encuentran aislados y no se forman o no se integran grupos isógenos. Muy raramente podremos encontrar unidos dos, a lo cual también se le podría llamar un grupo isógeno, pero son muy escasos. Entonces, característica importante es no se forman o no se integran en grupos isógenos.
Se encuentran condrocitos, cada uno en su laguna, pero en forma aislada. En comparación al tejido adulto, ya que hemos visto anteriormente. Regresa, por favor. Aquí. Como pueden apreciar, aquí ya se encuentra unión de 2, 3, hasta 4 condrocitos, los cuales forman ya grupos isógenos característicamente. Y esa es la diferencia entre el tejido pues embrional y el tejido adulto cartilaginoso. Las fibras aquí colágenas, porque como es tejido cartilaginoso y es tejido conjuntivo, tiene los 3 tipos de fibras. Solamente depende de qué tipo de cartílago es para pensar si existe más abundancia de un tipo de fibras o no, como hemos visto en el cuadro anterior. El tipo llamado fibrocartílago requiere más fibras colágenas de tipo 1. Y en el cambio, en los tejidos cartilaginosos y hialino y el elástico, el colágeno es de tipo 2. ¿Cómo podemos ver este cartílago en un estado fresco? Este cartílago nosotros lo vamos a ver de un color blanquecino azulado, ¿ya? O translúcido. Esa es la característica de ver este tipo de cartílago en el estado fresco. Siguiente. Ya vimos esta imagen, que es la parte bronquial o una placa cartilaginosa bronquial, pero del feto, ¿no? Con la tinción tricrómica de Maso. Ya hemos mencionado anteriormente también que el cartílago hialino forma parte del tejido de sostén de todas las vías respiratorias, ¿no? Como el tabique, las fosas nasales, la laringe, la tráquea, los bronquios. También hemos visto que recubre las superficies articulares, formando también los cartílagos costoesternales y los discos de crecimiento epifisiario. Pero en el discos epifisiarios, o en las epífisis, no encontramos pericondrio, y tampoco en las superficies articulares. En las demás estructuras están envueltas por una membrana conjuntiva llamada pericondrio. Entonces, cuando hablamos de presencia o no de pericondrio en los tipos de cartílago, decimos que tanto el elástico como el hialino presentan pericondrio, a excepción del fibroso o fibrocartílago que no presenta pericondrio. Dentro del hialino y el elástico siempre va a presentar pericondrio. En cambio, el hialino, en algunas excepciones, no lo va a presentar, que son superficies articulares y que viene a ser los epífisis, las zonas de las epífisis de los huesos largos. Bien, siguiente imagen. Vamos al cartílago elástico, similar al anterior. Miren su pericondrio también. Ahí pueden ver la presencia del pericondrio, los condrocitos también que están dispuestos en sus lagunas. Y aquí encontramos la única diferencia, que estas lagunas están rodeadas por muchas fibras elásticas, lo que le da el nombre a este tipo de cartílago. Siguiente. Ahí pueden apreciar, miren en esta imagen es una fotografía del tejido cartilaginoso elástico característico que encontramos en la epiglotis. Entonces, la epiglotis es cartílago elástico. Toda la zona negra, pueden señalar ahí, delegada, todo lo que es negro, de color negro, son los filamentos elásticos que están rodeando a las lagunas. Anterior. Ahí. Todas esas zonas negras son fibras elásticas, están rodeando a los condrocitos, a sus lagunas de los condrocitos, ¿no? Ahí pueden ver condrocitos con su núcleo y rodeados de una laguna. Y estas lagunas están llenas de sustancia fibrilar llamada fibras elásticas, característica del tipo de tejido. Este tejido hay que tener en consideración que su distribución en el organismo es un poco restringida, no encontramos mucho en comparación al cartílago hialino, que es más abundante, como hemos mencionado. Su color es amarillento y esto se debe principalmente a la presencia de las fibras elásticas. Es más flexible que el cartílago
Hialino, sí, es más flexible, por eso se le llama elástico, tiene mayor flexibilidad, es decir, que puede soportar más resistencia a la presión, regresando a su estado original. Ya característica o propiedad conocida con el nombre de resiliencia, que hemos mencionado anteriormente. La matriz se caracteriza principalmente porque además de contener fibras elásticas abundantes, como pueden ver ahí, también tiene fibras colágenas tipo 2, como hemos mencionado, fibras colágenas tipo 2. Y estas se disponen en forma de redes, ¿no? Como si estuvieran encapsulando a todas las lagunas de los condrocitos. Las fibras elásticas se demuestran pues con tinciones especiales, por eso que en este caso se ha utilizado la tinción hematoxilina de Werfer y el azul de metileno para poder diferenciar estas fibras elásticas, características de este tejido. En la matriz de este cartílago hay mayor cantidad de condrocitos, ¿ya? Es decir, que por cada centímetro cuadrado existe una gran cantidad de condrocitos aglomerados en comparación al cartílago hialino, el cual se encuentra más aislado, teniendo una matriz pues interterritorial más extensa, aquí más cercano una gran cantidad de condrocitos por unidad de superficie en comparación a los otros dos tipos de tejido cartilaginoso, fibrocartílago o el hialino que acabamos de ver anteriormente. Siguiente. Aquí también podemos apreciar el mismo tipo. Miren los fibrocitos cómo se encuentran para da un color rojo intenso a las fibras elásticas para poder apreciarlas. Las elásticas mencionábamos anteriormente que se evidencian con ciertos cánticos. Esta es la fotografía del cartílago elástico. Entonces aquí podemos ver la disposición de los condrocitos que se encuentran muy aglomerados, matriz que es escasa en comparación al cartílago hialino y la presencia abundante de fibras elásticas y colágena tipo 2. Su pericondrio, como es un cartílago elástico, también tendrá pericondrio, está también formado por fibras elásticas, ¿no? Que le da la característica del tejido cartilaginoso elástico. Estas fibras elásticas también se van a incorporar a la matriz y se van a relacionar con las fibras elásticas que se encuentran en la parte interna del cartílago. ¿Dónde encontramos este cartílago? Hemos mencionado anteriormente. A ver qué nos dice Berrospi Bernaldo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Dónde encontramos este tipo de cartílago elástico? ¿En qué estructuras? Se encontraba en la oreja, en los cartílagos, en la laringe. También se podría encontrar en la trompa de Eustaquio, en el pabellón de la oreja. Ya, muy bien, en la trompa de Eustaquio, que es la trompa auditiva, como mencionamos anteriormente en el cuadro, en la oreja, que es el pabellón auricular, o pabellón de la oreja principalmente, ¿no? Y en la También lo epiglotis. podemos encontrar en el epiglotis, en el conducto o meato del conducto auditivo externo. También es importante la consideración de este tipo de tejido, pues constituye un soporte cartilaginoso, principalmente de la epiglotis, ¿no? Entonces, hablamos también en la laringe, no es en toda la laringe, sino en algunas estructuras o algunos cartílagos. ¿Cuáles eran? ¿En cómo, ¿En qué doctor? cartílagos de la laringe? El cartílago elástico. ¿En qué en la laringe, en qué parte encontramos este cartílago elástico?
La laringe está formada por varias partes. En las cuneiformes, Bien, su compañero acá también, Cristian, ha respondido por interno, mencionando que en los corniculados y también en los cuneiformes, como lo acabas de mencionar, en esas estructuras de la laringe la podemos encontrar este tipo de cartílago elástico. Una característica importante de este tejido cartilaginoso elástico es que no se va a osificar, ¿no? Entonces es una característica importante a tener en cuenta. Siguiente imagen, siguiente diapositiva. Ya vemos aquí el cartílago fibroso. A ver qué nos dice Anderson Ayala. ¿Está presente? Sí, presente, doctor. ¿Dónde está el pericondrio aquí? En la imagen, no lo veo. Pericondrio. Por la parte de abajo. ¿Seguro? creo que los cartílagos fibrosos. Leslie Esmeralda nos dice que no hay. Efectivamente, no hay no hay acá pericondrio. No existe pericondrio. ¿Por qué? Porque es un cartílago fibroso, no existe pericondrio. El cartílago fibroso se caracteriza justamente de los dos cartílagos anteriores porque no presenta pericondrio. Pero sí tiene las demás estructuras, igual que los demás, los condrocitos en sus lagunas característicamente, con su matriz que le rodea, matriz cartilaginosa. Y la diferencia es que también tiene fibras elásticas, también tiene fibras reticulares, también tiene fibras colágenas, pero dentro de las fibras colágenas tiene las más gruesas que son las de tipo 1, fibras colágenas tipo 1. Esta es su característica de este tejido fibroso. Y lo que hace es como que ordenar a los condrocitos, los ordena en una forma de hileras, como lo mencionaba la literatura anteriormente, pero no están unidos, miren, están separados. Es como si estuvieran en fila india, lo que les decía anteriormente, uno seguido al otro, uno detrás, como si estuvieran formando, haciendo una formación, ordenaditos. Y esto es la característica del tejido fibroso. También a este le llamamos, pues, tejido cartilaginoso o fibrocartílago o conjuntivo, también se le puede conocer con ese nombre. Tiene un color blanquecino. Siguiente. Aquí podemos apreciar bien la misma característica que vimos anteriormente. Está un condrocito seguido al otro, ordenados. Y todo lo que está marcado de azul intenso son las fibras colágenas de tipo 1, que es la característica del tipo fibroso. Se alinean unos tras otros. Y aquí los condrocitos, otra característica también a tener en cuenta, no forman grupos isógenos. Ya, entonces no vayan a confundirlo con un grupo isógeno en hilera. Entonces, en hilera es diferente que decir en fila india, sino que algunas literaturas lo pueden mencionar también así, formados en una hilera, pero no es así el término correcto. Se encuentra uno detrás de otro. En hilera es el tipo de grupo isógeno que encontramos en hialino, en forma de grupo isógeno coronario. Son los dos tipos que hemos mencionado anteriormente. Su distribución es muy escasa. Ya hemos mencionado que hay muy poco cartílago dentro del organismo adulto, principalmente es en el embrión y en el feto. Aquí integra principalmente lo que es parte de los discos intervertebrales y forma parte de la sínfisis púbica. También lo podemos encontrar en algunos tendones donde ya se une al hueso, ¿no? La inserción final al hueso del tendón y en los meniscos articulares. Siguiente imagen. A ver, la tinción de esta imagen que hemos mencionado o que estamos acabando de explicar anterior, la tinción es el tricrómico de Mallory, para poder ver y observar pues las haces de colágena que se pueden apreciar ahí de un azul intenso, ¿no? Formando hileras y ordenando a los condrocitos en esa forma. Siguiente. Y ahí también ya podemos apreciar
otro cartílago conjuntivo, o también fibrocartílago llamado, que a diferencia de los otros dos tipos de cartílago, estas se originan de células condrogénicas, características forman el fibrocartílago. Entonces, en esta imagen pueden también observar, miren, de color azul ahí, ¿no? Todo lo que son las fibras colágenas de tipo 1, y las células que se ven de un color blanquecino o amarillento son todos los condrocitos dentro de sus lagunas. La tinción utilizada acá es tricrómico de Mason. Tricrómico de Mason. Esto es un disco intervertebral a 250 aumentos. Siguiente. Bien, vamos a ver ahora cómo es el crecimiento del cartílago. Hemos mencionado ya anteriormente que existe dos tipos de crecimiento, que es el crecimiento intersticial y el crecimiento por aposición, o también llamado células del mesénquima, de la capa media, que es llamada mesodermo. Siguiente. No, ahí nada más en esta imagen. No, anterior. No hemos hablado todavía nada del crecimiento. Dentro del crecimiento hay dos tipos, hemos mencionado el crecimiento intersticial, que es el que se muestra en la imagen. Este crecimiento o este tipo de desarrollo de cartílago se realiza generalmente en las etapas embrionarias, es decir, en el embrión, en el feto y muchas veces en los primeros años de vida. Entonces, este crecimiento es desarrollado a temprana edad. En cambio, el crecimiento por aposición es en el adulto. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta para la diferencia. Entonces, si el crecimiento se realiza durante la vida embrionaria, nosotros relacionamos crecimiento intersticial con las células mesenquimatosas. Característica. Entonces, las células mesenquimatosas por procesos de mitosis y proliferación y diferenciación se convierten en células condrogénicas. Las mismas también por procesos de mitosis generan síntesis y secreción de la matriz cartilaginosa, generando un precartílago, a lo que se conoce como condroblasto. Estas por síntesis y secreción de matriz cartilaginosa, unión de fibras reticulares y colágenas, ya se rodean y forman el cartílago maduro, que es el condrocito, ¿no? Entonces, eso hemos mencionado en el proceso de cómo es que se van formando y originando los tipos celulares. Similar a esto es el crecimiento intersticial. Entonces, las células mesenquimatosas, que han sido diferenciadas por las mesodermales, estas dan origen a las células osteocondrogénicas, que cuando ha sido en condiciones de baja oxigenación, poco oxígeno tisular, forman las células condrogénicas para formar cartílago. Estas, a su vez, forman matriz a su alrededor, secreción de matriz cartilaginosa, se rodean de esta y se convierten en condroblastos. Estamos como que haciendo un resumen. Las condrogénicas eran alargadas, fusiformes, los condroblastos ya tienen un aspecto más ovalado, estas siguen secretando matriz cartilaginosa, también sustancia amorfa, sustancia fibrilar, como las fibras reticulares y colágenas de tipo 1 o 2, dependiendo del tipo de cartílago, y recién estas se quedan encapsuladas y rodeadas por esta matriz, formando ya los condrocitos maduros. Primero los condrocitos jóvenes, que tienen un aspecto de núcleo más elíptico, ovalado, alargado, y en el caso de los condrocitos maduros ya tienen un núcleo redondeado, poligonal, más grande, ¿no? Entonces, ese tipo de crecimiento intersticial, como se puede apreciar en la imagen del lado derecho, que es una fotografía de un nido cartilaginoso fetal. Ahí pueden ver cómo los condroblastos y condrocitos, los cuales se encuentran en el centro ya de la imagen, han iniciado el proceso de secreción de la matriz cartilaginosa. En cambio, las células condrogénicas y mesenquimatosas son las que rodean a este nido y dan origen al crecimiento, al cartílago por crecimiento intersticial. Siguiente. A diferencia del crecimiento intersticial, ya el crecimiento por aposición, también llamado aposicional,
comienza desde el pericondrio hacia el interior, tal y como también hemos mencionado anteriormente. El pericondrio tiene células condrogénicas que por mitosis, proliferación celular, forman un cartílago inicial, generando condroblastos. Estos sintetizan matriz, tanto amorfa como fibrilar, y forman los condrocitos jóvenes. Por más producción y renovación de esta matriz cartilaginosa se forman los condrocitos ya maduros. Entonces, estos condrocitos, por procesos de mitosis, van formando grupos isógenos, sean en hileras o sean coronarios, para mantener esa matriz cartilaginosa, tal como se puede apreciar en la imagen de las flechas del cuadro medio, o de la imagen que está en el medio. Ahí pueden apreciar ustedes con la letra P, que es el pericondrio característico. Entonces, si es pericondrio, yo pregunto a Damaris López. Si es pericondrio, pregunto a Damaris López. ¿Qué tipo de cartílago no sería este al tener pericondrio? Damaris López. ¿No está? Doctor, buenas tardes. No quería encender mi audio. ¿No querías ¿Me escucha? responder? ¿No querías responder? No quería encender mi audio. Ah, ya. Pregunté, ¿qué tipo de cartílago sería si no presentaría pericondrio? Cartílago fibroso. Fibroso o conjuntivo, doctor. Por interno ya uno de sus compañeros ha respondido. Es un juego de palabras, nada más las preguntas. Así se les va a hacer el tipo de preguntas en el examen. Yo he mencionado qué tipo de tejido cartilaginoso sería si no tuviera pericondrio. Ortiz Fernández. Sí, profesor. ¿Sería el fibrocartílago? Fibrocartílago. Estoy diciendo, si no tuviera pericondrio, sería fibrocartílago. Así se les va a preguntar en el examen. Si el examen diría qué tipo celular es, excepto. Entonces, ese tipo de preguntas se acostumbra a hacer. Así que no se vayan a aprender de memoria lo que está escrito. ¿Ya? Porque ese tipo de preguntas yo realizo. Siempre le pongo una palabra no, un sí, un excepto, y eso le cambia todo lo que estoy preguntando. ¿Ya? Entonces se puede apreciar también en la imagen final ya, que es la fotografía del anillo traqueal adulto ya. Si es el anillo traqueal adulto, ¿qué tipo de cartílago sería? Álvaro Chaupis. Sí, doctor, presente. ¿Qué tipo de cartílago sería? En la tráquea, cartílago hialino. Perfecto, correcto. Esto sería el tipo de cartílago. ¿Y tiene presencia de pericondrio o no? Sí, la mayoría de las ocasiones presenta pericondrio. Tráquea sí tiene, ¿no? Como es tráquea, sí tiene. Entonces hemos dicho que es tráquea, entonces por lo tanto sí tiene pericondrio. Y se muestra arriba de color amarillo, ¿ve? Característicamente con la coloración que se le ha dado, que es la coloración se ha tenido este tipo de tejido para dar el color amarillento al pericondrio. Ya señalan los grupos isógenos dentro de la matriz cartilaginosa. Ahí pueden ver los grupos isógenos. Estos son grupos isógenos de tipo coronario característico.
Y eso creo que es todo. A ver, siguiente imagen. Bien, eso sería todo entonces. La clase del día de hoy. El día viernes vamos a tomar examen hasta aquí. Y vamos a avanzar la siguiente clase con lo que es tejido óseo. Así que van leyendo lo que es tejido óseo.